Hola a todos, les informamos que después de la publicación de cada episodio tenemos una pequeña reseña del mismo, así como comentarios sobre la narración publicada. También nos gustaría tener su participación en los comentarios. Saludos navegantes de la ciencia ficción. Hasta pronto. 8. El día siguiente, como todos los demás, me hicieron una entrevista por Cubo. Fue una experiencia desilusionante. Comentarista. Sargento Mandela, usted es uno de los soldados más condecorados por la FENU. Cierto, todos habíamos recibido un puñado de cintas en Puerta Estelar. Usted participó en la famosa campaña de Aleph, el primer contacto con los taurinos, y acaba de regresar de un ataque a Yod 4. Yo. Bueno, no se le puede llamar comentarista. Antes de Yod 4, ¿podría darnos su opinión personal sobre el enemigo? Pues al público le resultará muy interesante conocer las impresiones de quien lo ha visto cara a cara. Son horripilantes, ¿verdad? Yo. Bueno, sí. Creo que todos han visto las fotografías. Lo único que no se ve en ellas es la textura de la piel. Es rugosa como la de una lagartija, pero de color anaranjado. Comentarista. ¿Tienen algún olor especial los taurinos? Yo. Olor, no tengo la menor idea. Cuando uno está dentro de un traje espacial no siente otro olor que el propio. Comentarista. Jaja, comprendo. Lo que quiero saber, sargento, es cómo se sintió usted la primera vez que vio al enemigo. Miedo, asco, cólera, ¿qué? Yo. Bueno, la primera vez sí sentí miedo y asco también. Miedo sobre todo. Pero eso fue antes de la batalla, cuando vimos pasar a un taurino solitario en un artefacto volador. Durante la batalla estábamos bajo la influencia del condicionamiento de odio, pues en la Tierra nos habían sometido a un tratamiento hipnótico cuyos efectos se manifestaban al oír cierta frase. Entonces no sentimos gran cosa, con excepción de esa furia artificial. Comentarista. Les despreciaban, ¿verdad? Y no tuvieron piedad alguna. Yo. Exacto. Los asesinamos a todos, aunque no trataron siquiera de defenderse. Pero cuando cesó el efecto del condicionamiento, bueno, nos parecía imposible haber sido capaces de cometer semejante carnicería. 14 de nosotros quedaron dementes y los demás pasamos varias semanas con drogas tranquilizantes. Comentarista. Ah, echó una mirada de soslayo hacia un lado. ¿A cuántos mató usted personalmente? Yo. A 15 o a 20, no lo sé. Como ya le he dicho, no teníamos dominio sobre nuestras acciones. Fue una masacre. Durante toda la entrevista, el locutor parecía algo insistente y me obligaba a repetir muchas cosas. Aquella noche descubrí por qué. Mary Gay y yo estábamos mirando el cubo con Mike. Mamá había salido para hacerse colocar unos dientes postizos, pues los dentistas de Ginebra tenían fama de ser mejores que los norteamericanos. Mi entrevista figuraba en un programa llamado Potpourri, entre una película documental sobre los hidropónicos lunares y un concierto, dado por un ejecutante que afirmaba ser capaz de tocar la doble fantasía en do mayor de Telemann con la armónica. Dudo que alguien más estuviera contemplando aquello, en Ginebra o en cualquier parte del mundo. Debo confesar que la película sobre los hidropónicos era muy interesante, y que el de la armónica resultó un verdadero virtuoso, pero lo que pusieron en medio fue una mera sarta de tonterías. Comentarista. ¿Qué olor tienen? Yo, fuera de cámara. Un olor horrible, mezcla de verduras podridas con sulfuro hirviendo. Se filtra por los ventiletes de salida del traje espacial. Me había hecho hablar todo lo posible para obtener un amplio espectro de sonidos, con los cuales fraguar después cualquier tontería en respuesta a sus preguntas. ¿Cómo diablos pueden hacer algo así? Al terminar el espectáculo. No les juzgues con demasiada severidad, observó Mike, mientras contemplaba las 4 imágenes del músico que tocaba 4 armónicas distintas. Todos los medios de comunicación están bajo la censura de la FENU. Hace 10 o 12 años que en la Tierra no se reciben informaciones objetivas con respecto a la guerra. Puedes considerarte afortunado porque no te hayan sustituido directamente por un actor para hacerle representar un libreto dado. ¿En la Luna pasa lo mismo? Con respecto a las comunicaciones públicas, sí. Pero como todo el mundo está vinculado a la FENU, resulta muy fácil descubrir cuando nos mienten. Eliminó por completo lo que dije sobre el condicionamiento. Es comprensible, respondió Mike, encogiéndose de hombros.
Necesitan héroes, no autómatas. La entrevista de Mary Gay salió al aire una hora después. A ella le habían hecho lo mismo. Todas sus frases contra la guerra o contra el ejército fueron eliminadas. En esas ocasiones, el cubo mostraba un primer plano de la periodista, que asentía sabiamente, mientras una notable imitación de la voz de Mary Gay respondía a falsedades inventadas. La FENU nos había otorgado 5 días de alojamiento y comida pagados en Ginebra. Como aquella ciudad parecía un punto adecuado para iniciar la exploración de la nueva Tierra, a la mañana siguiente conseguimos un mapa. Era un libro de 1 centímetro de grosor, y bajamos en el ascensor hasta la planta baja, decididos a recorrerla desde allí hasta el techo sin perdernos nada. La planta baja era una extraña mezcla de historia e industria pesada. La base del edificio cubría una gran parte de lo que antiguamente había sido la ciudad de Ginebra. Muchos edificios estaban aún allí. Sin embargo, todo era ajetreo y ruido. Grandes transportes venían rugiendo desde el exterior entre las nubes de nieve. Las barcazas se balanceaban contra los muelles. El ródano pasaba por el medio de aquella enorme construcción, y hasta algunos pequeños helicópteros volaban de un lado a otro, coordinándolo todo, esquivando los montones y los contrafuertes, que sostenían el cielo gris del piso siguiente, a 40 metros de altura. Aquello era extraordinario, maravilloso. Habríamos podido pasar horas enteras contemplándolo, pero solo llevábamos capas ligeras contra el viento frío. Decidimos volver cualquier otro día con ropas de más abrigo. La planta siguiente, en desafío a toda lógica, se llamaba primer piso. Mary Gay me explicó que los europeos habían numerado siempre de ese modo los edificios. Cosa extraña, yo que había estado a 1000 años luz de Nuevo México, visitaba por primera vez la otra orilla del Atlántico. Allí estaba el cerebro del organismo, los burócratas, los analistas del sistema y los obreros criogénicos. Nos detuvimos en una gran sala silenciosa que olía a vidrio. Una de las paredes estaba formada por un enorme holocubo en el que se veía el gráfico de organización de Ginebra. Era una pirámide de líneas anaranjadas en forma de red, con miles de nombres en las intersecciones, desde el mayor que la encabezaba hasta el agente del corredor de seguridad que constituía la base. A medida que esas personas morían o recibían un ascenso, los nombres se iban apagando para ser reemplazados por otros. Aquella forma reluciente y siempre alterada parecía el sistema nervioso de alguna fantástica criatura. Y en cierto sentido lo era. En la pared opuesta se abría una ventana que daba a una gran habitación llamada Control Zimmer, según la placa identificadora. Detrás del vidrio trabajaban cientos de técnicos, instalados en columnas e hileras, cada uno con un pupitre dotado de un holocubo semiplano rodeado por llaves e indicadores. La atmósfera reinante parecía atareada, casi eléctrica. Muchos tenían micrófonos y auriculares puestos, y hablaban con algún otro técnico mientras tomaban notas en ciertas libretas u operaban las llaves circundantes. Otros repiqueteaban sobre los tableros con los auriculares colgados del cuello. Unos pocos asientos estaban vacíos. Sus ocupantes caminaban por entre las hileras con aire de importancia. Una bandeja automática con servicio de café pasaba lentamente por una fila y bajaba por la siguiente. A través del vidrio nos llegaba apenas un leve susurro de lo que allí dentro debía ser una verdadera conmoción. Había otras 2 personas en el vestíbulo, y como les oímos decir que irían a ver el cerebro, las seguimos por un largo corredor que desembocaba en otra zona de observación, bastante pequeña comparada con la anterior, desde donde se veían las computadoras que mantenían a Ginebra en marcha. La única iluminación de aquel vestíbulo era la débil luz, fría y azulada, que provenía del cuarto inferior. También el recinto de computación era pequeño en comparación con el otro. Su tamaño era aproximadamente el de un campo de béisbol. Las máquinas eran cajas grises de diversos tamaños, sin rasgos distintivos, conectadas entre sí por un laberinto de túneles de vidrio en los que cabría un hombre, provistos de esclusas de aire a intervalos regulares. Era obvio que ese sistema permitía el acceso a un elemento por vez, en caso de reparaciones, mientras el resto del recinto permanecía a una temperatura cercana al cero absoluto para facilitar la superconductividad. Aunque allí no existía la actividad nerviosa del cuarto de control ni el bullicio de la planta baja, el recinto de computación era aún más impresionante. A pesar de su inmovilidad, allí se percibía la presencia de vastos, desconocidos poderes bajo dominio. Era un templo consagrado al orden, a la inteligencia. La otra pareja nos dijo que en ese piso no había otra cosa de interés, salvo salas de reuniones, oficinas y funcionarios atareados. Volvimos al ascensor para subir al segundo piso donde estaba el centro comercial.
Allí nos fue muy útil el libro de mapas. Aquella zona contenía cientos de negocios y mercados al aire libre, dispuestos en una formación rectangular. Las aceras móviles comunicantes los separaban en bloques según su función. Mary Gay y yo nos dirigimos al Paseo Central, que resultó ser una caprichosa reconstrucción de cierta aldea medieval. Había en ella una iglesia barroca cuya cúpula, por ilusión holográfica, se extendía hasta los pisos tercero y cuarto. Los murales de mosaico mostraban escenas religiosas primitivas y los adoquines formaban esquemas intrincados. Una fuente lanzaba agua por las bocas de unas monstruosas cabezas. Compramos un racimo de uvas en una verdulería al aire libre. La ilusión se quebró cuando tomó una tarjeta de calorías y selló mi libreta de raciones, y recorrimos las angostas aceras de ladrillo, que nos parecieron encantadoras. Me alegré de que la tierra tuviera aún tiempo, recursos y energía para esa clase de cosas. Allí se podía comprar una asombrosa variedad de objetos y servicios, pero aunque disponíamos de dinero en abundancia, habíamos perdido ya el hábito de comprar cosas. Por otra parte, no sabíamos cuánto tiempo debía durarnos lo ganado. En realidad, la suma era grande, a pesar de lo dicho por el general Bosford. El padre de Rogers era, al parecer, un excelente abogado especialista en impuestos, y ella había hecho correr la voz de que solo debíamos pagar por nuestro ingreso anual de promedio. Por mi parte, liquidé todo el asunto con $280,000. Nos saltamos el tercer piso, ocupado en su mayor parte por comunicaciones, porque ya lo habíamos recorrido el día anterior, mientras nos dirigíamos a nuestras respectivas entrevistas. Sentí deseos de hablar con la persona que había recompuesto mis frases, pero Mary Gay me convenció de que sería totalmente inútil hacer eso. La montaña artificial de Ginebra está escalonada como un pastel de bodas. La planta baja y los 3 primeros pisos miden alrededor de 1 kilómetro de diámetro y unos 300 metros de altura. Los pisos siguientes, desde el cuarto hasta el 32º, tienen la misma altura, pero a la mitad de ese diámetro. Desde allí hasta el piso 72 se eleva un cilindro de 300 metros de diámetro por 120 de altura. El cuarto piso, al igual que el 33º, está constituido por un parque con árboles, arroyos y animales pequeños. Las paredes son transparentes y permanecen abiertas cuando el tiempo es bueno. La plataforma, es decir, el techo del tercer piso, está cultivada en la forma de un bosque espeso. Descansamos un rato junto a un estanque, mirando a los que nadaban y arrojando trocitos de uva a los pececillos. Algo me estaba preocupando a nivel subliminal desde nuestra llegada a Ginebra. De pronto, al sentirme rodeado por tanta gente agradable, comprendí de qué se trataba. Mary Gay, observé, aquí nadie es infeliz. ¿Quién podría sentirse melancólico en un lugar como este? Respondió ella, sonriendo. Tantas flores y... No, no me refería a toda Ginebra. ¿Has visto a alguien que pareciera disconforme con el sistema de vida? ¿Quién? ¿Tu hermano? Sí, pero él también es un forastero. Fíjate en cambio en los comerciantes, los trabajadores y la gente que nos rodea. Ella pareció pensativa. No me había fijado. Dijo, Tal vez tengas razón. ¿y no te parece extraño? No es común, pero... Arrojó un grano de uva entero al agua, y los pececillos se dispersaron de inmediato. ¿Recuerdas lo que dijo aquel sargento homosexual? Prosiguió. Detectan y corrigen las tendencias antisociales a edad muy temprana. ¿Y qué persona racional no se sentiría feliz aquí? La mitad de estas personas carece de trabajo, bufé, y casi todos los demás realizan tareas artificiales, de las que se podría prescindir, o que podría estar a cargo de máquinas. Pero no les faltan alimentos ni cosas en las que ocupar la mente. Hace 26 años no era así. Tal vez, repliqué, sin ganas de discutir. Supongo que tienes razón. De cualquier modo, aquello me seguía preocupando.